hermanos, que el Señor les bendiga una vez más en este lugar para ser edificados a través de nuestro adiestramiento, y vamos a continuar con lo que se nos enseñaba la vez pasada. Veíamos actitudes que reflejan el carácter de un verdadero adorador. Veíamos la primera, temor y reverencia. La dos era sometimiento a la autoridad. Y la número 3 que dejamos de ver es humildad. En esta ocasión voy a compartir la número 4. Dice corazón puro. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién será en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quiénes dice que subirán al monte de Jehová? Son aquellas personas, aquellos hijos de Dios, que dice el limpio de manos y de puro corazón. Todo hijo de Dios que obedece a nuestro Padre, es Él quien subirá al monte de Jehová. Porque el Señor aquí requiere un corazón puro, un corazón que dé la talla que nuestro Padre nos pide. Cuando en una congregación hay personas dinámicas y entusiastas que sirven al Señor, inmediatamente se da a conocer como una iglesia muy activa, pero de los cuidados que se debe tener es la condición del corazón de los discípulos. Siempre nosotros debemos tener ese carácter, tenemos que saber cómo vamos a actuar. Dice que si somos dinámicos o si hay personas dinámicas y entusiastas, pero dice pero uno de los cuidados que se debe tener es que de la condición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón el Señor nos manda a que tengamos un corazón puro, un corazón que le agrade a Él. En el mundo natural, los médicos saben que un pequeño problema en el corazón de una persona puede tener de alto riesgo, y todo descuido del mismo puede ser fatal. Por lo tanto, ellos recomiendan tener mucha atención y un gran cuidado a cualquier síntoma que tenga que ver con el corazón. Veamos este ejemplo porque dice los médicos, dice que ellos cuando le ven un problema en el corazón, de inmediato le dice que se cuide. ¿Por qué? Porque puede ser fatal. Entonces, de igual forma, el Señor Jesucristo a nosotros nos pide que seamos de corazón puro, de un corazón que dé la talla, de un corazón correcto, con esas expresiones que el Señor Jesucristo requiere. De igual manera debemos entenderlo en el área espiritual y con mayor responsabilidad. Escuche bien, de mayor responsabilidad, al saber que somos templo y morada del Espíritu Santo. No olvidemos que la palabra nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vemos al Señor tan claro que cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vemos que dice que de él mana la vida. De él vienen los pensamientos, de él vienen todas esas cosas maravillosas que el Señor Jesucristo nos está mostrando. Y como dice aquí también, porque sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Como yo, y como hijo de Dios, ¿cómo no voy a cuidar mi cuerpo, mi corazón, si sé que al Señor Jesucristo le pertenece? Porque en aquel día Él dio su vida por cada uno de nosotros, y ahora es responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de cuidar, dice, nuestra vida espiritual,
y de entenderlo, dice, con mayor responsabilidad. Saber, cuando nosotros cuidamos nuestro corazón es porque entendemos y conocemos la autoridad que es Cristo. Si el Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que cuidemos, que guardemos nuestro corazón, es porque lo tenemos que guardar. No es que tú y yo decidamos, sino el Padre lo dejó establecido y es así como cada uno de nosotros lo debemos hacer. Escuchamos por todas partes decir: este hermano es un buen colaborador, pero es muy negativo. Aquella hermana tiene un don de servicio, pero murmura mucho. Aquel joven es dinámico, pero es muy rebelde. Por eso es necesario que todo adorador comprenda la importancia de ser discipulado, permaneciendo con un corazón limpio y puro. Veamos qué importante es estar siendo discipulados, porque allí el Señor me lleva a mí, nos lleva a todos que reconocemos al Señor Jesucristo, que permanezcamos en una enseñanza que proviene de Él, porque vemos que si no permanecemos con un corazón limpio, el Señor Jesucristo nos va a hacer, como dice la Escritura en Juan, nos va a hacer cortados, porque no estamos dando esa talla que Él quiere que nosotros demos. Por eso es importante que nos conectemos, que nos apeguemos a la Escritura, porque vemos ahí, dice, la importancia de ser discipulado. ¿Discipulado por quién? Por nuestro Padre Celestial. Que seamos discipulados, y es ahí donde el Señor nos va a guiar, nos va a permanecer. Y claro, ¿verdad? Cuando el Señor nos guía, todo sale perfecto porque Él es perfecto. Vamos a permanecer con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón que no va a provocar murmuraciones o ser negativo, sino siempre ser ese corazón exactamente como el Señor Jesucristo nos dice. Todos los adoradores deben tener un corazón saludable, cuanto más los que ministran. Las personas que padecen de alguna enfermedad en su corazón no tienen la capacidad de realizar diferentes funciones. De igual manera podemos tener gente dispuesta para servir, pero con un corazón enfermo. Vemos qué importante es, dice, tener un corazón saludable. Claro, en lo carnal, pero también dice en lo espiritual. De igual manera dice que puede haber personas que puedan tener, ¿verdad? Dice, cuanto más los que ministran. Las personas, dice, que padecen de alguna enfermedad en su corazón, o sea, ellos no tienen capacidad. ¿Por qué? Porque su corazón, si hace mucha fuerza o se esfuerzan por algo que quieren ellos hacer, posiblemente el corazón deje de funcionar. De igual forma es en el Señor Jesucristo. Si mi corazón no está de acuerdo al nivel que el Señor me pide, no vamos a desarrollarnos en la revelación que el Padre nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Por eso qué importante es que nuestro corazón se mantenga puro, se mantenga limpio, porque allí no va a haber contaminación alguna, porque el Señor Jesucristo será quien nos guíe. Por eso debemos observar con mucho cuidado no solamente lo que alguien es capaz de hacer, sino su actitud, como lo está haciendo, porque es ahí donde veremos la condición real de su corazón. A veces habemos personas o que solo vemos lo que la persona hace, pero no vamos más allá a sus actitudes. Veamos, cada persona refleja a Cristo con sus actitudes. Yo puedo ver personas que dicen yo hago esto, yo hago lo otro, pero en su actitud refleja lo que es. Entonces,
Mi corazón y su corazón debe ser limpio para que agrade al Padre. Y allí pues haremos su voluntad. Porque con un corazón limpio, con un corazón saludable, nos vamos a desarrollar completamente, nos vamos a desenvolver en su plan. Vamos a hacer todas las cosas perfectas como Él requiere. Vayamos a las escrituras en el libro de Salmos 24:3. La escritura dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es el versículo que utilizamos al principio. ¿Quién dice y quién estará en su lugar santo? Aquellas personas que dispongan, aquellas personas que comprendan que deben de mantenerse limpios y puros del corazón. Todos nosotros, comprendiendo la palabra de Cristo, debemos ser guiados, debemos ser formados, porque Él requiere un corazón limpio, un corazón que no tenga rencor, que no tenga envidia, sino un corazón saludable, un corazón que sea moldeado, que sea guiado por el Espíritu Santo. Estas preguntas nos llevan a meditar y a reconocer que el reino de Dios, si hay una clara definición de lo que el Señor está buscando y derramando de nosotros, Dios pone los requisitos para subir al monte de Jehová. No dice que no hay quien, pues la respuesta es inmediata: es el limpio de manos y puro de corazón. Veamos cómo dice. A veces dice que la clara definición dice que el Señor está buscando, que demanda de nosotros, es que nosotros busquemos esa santidad, que busquemos esa limpieza de nuestro corazón. Dice, Dios pone los requisitos para subir al monte. No dice que no. Dice, no hay quien. O sea, donde dice no hay quien, no está diciendo que no va a haber ninguno, sino dice no cualquiera, en otras palabras. No cualquiera va a subir. Dice, al monte de Jehová. ¿Quiénes van a subir al monte de Jehová? Aquí dice, el limpio de manos y puro de corazón. Aquellas personas que comprendan, que entiendan lo que Cristo nos pide, que seamos guiados, que seamos limpios, que seamos esas personas que agrademos al Padre, que seamos todos nosotros esas personas que subamos al monte de Jehová, esas personas que entienden la palabra de Cristo y establecemos, ¿verdad?, lo que el Padre nos pide, que seamos limpios de nuestras manos y puro de nuestro corazón, que seamos esas personas definidas, esas personas que anhelemos, que agrademos el corazón del Señor. Con frecuencia escucho decir, entremos con libertad, cuando se trata de la presencia del Señor, y eso es correcto, pero esa libertad no es sinónimo de libertinaje, sino producto de nuestra santificación constante. Los adoradores deben producir entonces un alto grado de responsabilidad, velando y cuidando por la limpieza de su corazón, para ser hallados puros delante de Dios. Veamos qué importante es este punto. Dice, los adoradores deben producir entonces. No debemos producir un poquito, sino dice un alto. Ya nos imaginamos que es donde dice un alto grado de responsabilidad. Cada uno de nosotros que fuimos llamados hijos de Dios, debemos velar por esa gran responsabilidad que el Señor Jesucristo quiere. La responsabilidad de que nuestro corazón se mantenga limpio. Esa limpieza de nuestro corazón es importante y debemos velar. ¿Para qué? Para que el Señor dice nos halle puros delante de Dios. Que seamos esos hijos
llenos de la palabra de Cristo, que seamos nosotros, ¿verdad? Que seamos esas personas maduras, esas personas que llevemos a Cristo en nuestro corazón, que seamos lavados, que seamos limpiados de nuestro corazón para mantenernos delante de la presencia de nuestro Padre. En la versión PDT, Lucas 1:75 dice: Dios quiere que le adoremos con un corazón puro y que practiquemos la justicia. Entonces, que seamos, dice, que adoremos con un corazón puro. Todo aquel que adora con un corazón lleno de rencor, lleno de maldad, de enojo, no agrada al Padre. Sino dice que Dios quiere que le adoremos, pero una adoración con un corazón puro, con un corazón que dice que practiquemos la justicia, que seamos justos, que seamos esas personas determinadas delante de la presencia de Dios. Veamos otra actitud del Señor. La número 5 es gratitud. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19 al 20. Veamos qué es gratitud. Dice que gratitud es cuando dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Dice siempre dando gracias por todo al Dios y Padre. Cada uno de nosotros que entendemos la palabra de Cristo, debemos que tener esa gratitud con el Padre, porque reconocemos, porque cuando yo me determino ser ese hijo de Dios correcto delante de Él, esa gratitud que el Señor me muestra, la veo, ¿verdad?, en la Escritura, porque dice que cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque mi corazón ya está limpio. Cuando mi corazón es rebelde, nada, ¿verdad? De nada va a ser de agrado para mí. Pero yo como hijo de Dios, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, debe de tener esa gratitud con el Padre. El Señor nos pide que seamos esos hijos entendidos, esos hijos que le agrademos a Él. La gratitud debe ser una actitud primordial. Escuche bien, la gratitud debe ser una actitud primordial en todo aquel que ama a Dios. Los que adoran al Señor sin un corazón agradecido corren el riesgo de caer en inmundicia y pecado, lo cual contamina la alabanza y la adoración. Cuando nosotros no agradecemos, no tenemos esa gratitud, porque dice aquí que la gratitud es una actitud primordial en aquel, dice, que ama a Dios. Pero ahora veamos, los que adoran al Señor sin un corazón agradecido, sin un corazón que no tienen gratitud, dice, corren riesgo de caer en pecado, de caer en la inmundicia. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón definido, un corazón determinado, al que el Señor Jesucristo nos está pidiendo. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes que el Señor nos ha llamado, debemos corresponder con lo que el Señor requiere. Hacer su voluntad, tener esa actitud primordial que Él nos ha dado, lo que es gratitud. Porque si no, como dice acá, correremos un riesgo de caer en inmundicia y pecado. Todos nosotros conocemos la palabra de Él y Él requiere esos hijos definidos, esos hijos correctos delante de Él.
En Efesios 5, 3 al 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estas lo que acaba de leer, dice que no conviene. Dice ni palabras deshonestas, ni fornicación, ni avaricia, porque en cada uno de nosotros debe estar ese corazón limpio, como ya lo vimos. Ese corazón que refleje esa actitud correcta, de esa gratitud, de ese corazón limpio y puro. Pero dice que no conviene, o sea, estas palabras que acaba de leer no convienen para nosotros, sino antes bien acciones de gracias. Para cada uno de nosotros que entendemos la palabra de Él, debemos tener esas acciones de gracia, porque el Señor Jesucristo es quien nos gobierna y a Él nada más debemos agradecer, debemos tener esa gratitud, porque como ya les mencioné, Él dio su vida por cada uno de nosotros y debemos agradecer, debemos adorarle, debemos darle esa obediencia perfecta que Él se merece. En la cultura del reino de Dios, dar gracias no es solo lo que se aprende como parte de las normas de cortesía, porque en el reino debemos dar gracias en todo, incluyendo los momentos cuando las cosas no van como esperamos o cuando no hemos recibido lo que hemos pedido. En muchas de esas ocasiones pareciera que no hay razón para dar gracias. Veamos qué importante es entender lo que el Señor hoy nos está diciendo. Que si nosotros no conocemos la verdadera gratitud de Él, o sea, como dice en la cultura del reino, es dar gracias, pero no solo dar gracias como otras personas pueden decir, sino dar gracias, pero porque ya conocemos el corazón del Padre y que nosotros estemos determinados, porque como nos decía en este párrafo, que hay personas que tal vez solo pueden dar gracias, pero cuando las cosas van bien. Pero en ocasiones he visto yo, ¿verdad?, que personas cuando lo que han pedido, lo que han querido, no les va bien, reniegan, como decimos. Pero nosotros como hijos de Dios es muy importante que entendamos la gratitud que el Padre nos está dando hoy. Porque si no entendemos, fuéramos como otras personas, dando esas actitudes erróneas, dando esas actitudes fuera del diseño de Cristo. Pero hoy el Señor nos enseña cómo usted que me está viendo, accione con esta actitud que el Señor nos pide. En Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Escuche bien, en todo debemos darle gracias al Señor, porque de Él viene todo. Él nos gobierna, Él tiene dominio sobre cada uno de nosotros. Él es la cabeza y nosotros debemos obedecer. Siempre dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho. Y dice, y todo hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de Él, como nos decía en la Escritura y el pasaje anterior, porque Él nos da todo, porque de nuestro corazón, ¿verdad?, Él mana la vida. El Señor Jesús es quien nos da la vida. Y a Él debemos darle gracias, a Él corresponde toda nuestra gratitud.
Todo adorador que manifiesta su gratitud está demostrando que ama al Señor. O sea, no hay adorador, tiene que demostrar. El que es adorador va a manifestar la gratitud del Padre. El que no es adorador, en su actitud va a mostrar que no es un adorador. Pero cuando el Señor nos muestra en este libro que dice que todo adorador manifiesta su gratitud, o sea, está demostrando. Nosotros como hijos de Él debemos demostrar toda nuestra gratitud hacia Él, porque dice, todo aquel que manifieste su gratitud está demostrando que ama al Señor. Y al mismo tiempo evidencia que, como fiel discípulo de Jesucristo, está poniendo en práctica la enseñanza que ha recibido. Pero si vemos personas que no dan esas actitudes, que no expresan a Cristo en su vida, a la vista vemos, ¿verdad?, que no están manifestando o que no están demostrando que aman al Señor. Porque el Señor en este libro nos manda a que si somos esos discípulos, que nuestra evidencia, dice, que se ponga en práctica. Allí vamos a ver y allí vamos a dar a conocer esta virtud, esta actitud que el Señor nos está dando. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es importante que nosotros nos apeguemos, nos dejemos gobernar por el Señor Jesucristo, porque es ahí donde Él nos limpia, nos abre ese corazón sincero, ese corazón correcto, ese corazón que no tiene enojo, que no tiene amargura, que no tiene rencor. Y es ahí donde el Señor se manifiesta, porque veamos, en un corazón que mantenga rencor, enojo, el Señor no se va a poder manifestar por esa actitud mala, por esa actitud diferente a la de Cristo. Por eso es que cada uno de nosotros entendamos que el Señor Jesucristo quiere que nos dejemos gobernar por Él. Y es ahí donde Él se manifestará en nuestro corazón. Y es ahí donde Él, ¿verdad?, nosotros podremos gozar de sus maravillas. Veamos el punto número 6, que es santidad. En Salmos 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Veamos qué gran ejemplo, qué hermoso este ejemplo. Dad a Jehová la gloria debida. No dice, dad un poco de gloria, dad un poco de alabanza. Dice, dad la gloria debida, la gloria que corresponde, la gloria que se requiere para adorar al Señor Jesús. Adorad a Jehová en la hermosura. No es una simple cosa como decimos, sino en la hermosura de su santidad. Cada uno de nosotros debemos entender, debemos comprender que el Señor Jesucristo nos llama a que seamos esos discípulos, esos adoradores, que seamos todos nosotros, que llevemos esa actitud, que comprendamos que el Señor Jesucristo lo que requiere es esa adoración correcta, con un corazón limpio, con un corazón de gratitud, que nos dejemos gobernar, y como lo que estamos viendo ahorita, con un corazón que tenga santidad. La santidad obviamente no tiene nada que ver con la religiosidad, ya que esa es la interpretación errónea que se le ha dado. Y todo adorador debe saber
que el tradicionalismo y la religiosidad nunca pueden presentar una ofrenda agradable al Señor. Todos sabemos, dice, todos entendemos que con un tradicionalismo, dice, que un adorador debe saber que el tradicionalismo y la religiosidad nunca pueden presentar una ofrenda agradable. Todos nosotros, por eso les decía, que nuestro corazón se deje gobernar por el Señor Jesús. El Señor Jesús nos guiará correctamente, nos guiará, nos limpiará nuestro corazón, no tendremos rencor, nuestro corazón será santo, tendrá esa santidad que Él requiere. Pero mientras nosotros no dejemos, si no nos dejamos gobernar por Él, yo les digo, ¿verdad?, que el Señor dice que no vamos a presentar una ofrenda agradable a Dios, porque va a ser, como les decía, van a ser expresiones extrañas que el Señor nos pide. Por eso nosotros debemos entender que la santidad es darle una ofrenda correcta al Señor, agradecer al Señor, pero no solo de palabras, sino de corazón. Adorar en la hermosura de la santidad se refiere a adorar de acuerdo a la naturaleza de Dios, porque Él es santo. Como les decía, démosle una adoración correcta, una adoración, como nos decía aquí, con una gloria de vida que Él se merece. Se refiere, dice, a adorar de acuerdo a la naturaleza del Dios viviente, a la naturaleza de Cristo, porque dice, porque Él es santo. Si nuestro Padre es santo, sus hijos, que somos nosotros, también debemos ser santos. Debemos ser esas personas correctas, esas personas llenas del Espíritu Santo, que nuestro corazón permanezca fielmente en la palabra de Cristo. Si hablo la verdad, comparto con lo necesitado, perdono al que me ofendió, quito de mi vida toda amargura y soy misericordioso. Son algunas de las evidencias que reflejan que Cristo está en mí, y a la vez manifiesto cuánto amo a Dios y a mi hermano. Eso también es santidad. Qué importante es escuchar esto, porque dice que si yo quito toda amargura de mi vida, que si soy misericordioso, las actitudes, las expresiones que voy a reflejar van a ser, como dice acá, de santidad. Porque el Señor a eso es lo que me está llevando hoy, de dejar toda amargura, todo rencor, de que mi corazón permanezca fiel delante de Él, delante de su presencia, porque cada uno de nosotros debemos permanecer en la naturaleza de nuestro Padre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante es saber escudriñar las Escrituras. Qué importante es tener lo necesario que el Señor nos pide hoy en día. Debemos nosotros hacer la voluntad del Padre. Debemos lograr alcanzar todo lo que el Señor nos pide para que tengamos ese corazón limpio, ese corazón con virtudes que expresen la manifestación del Señor Jesús. Yo te insto a que cada uno de nosotros comprendamos lo que el Señor nos está pidiendo, porque si no damos lugar al Señor de lo que Él nos pide, el Señor no nos va a guiar correctamente. O sea, nosotros vamos a ser desviados del camino de Él. Y nosotros, como hijos de Él, debemos apegarnos, debemos ser guiados, debemos ser gobernados por el Espíritu Santo, para que seamos edificados de gran manera. Que el Señor les bendiga y que tengan buenas noches.